Buenas noches y bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio donde semanalmente les presentamos toda la actividad legislativa. Edwin, buenas noches. Así es, Carmen, buenas noches para ti, para nuestros televidentes. Les traemos buenas noticias para los docentes pensionados, ya que avanzó la modificación constitucional que les devuelve la mesada 14. Aún le faltan 6 debates, pero va por buen camino la iniciativa. Sin más preámbulos, los invitamos a conocer los titulares de la información más relevante que tenemos para ustedes. Bienvenidos. Continúa el trabajo legislativo de los representantes para mejorar el articulado de la reforma a la salud en favor de los colombianos. Cerca de 21 artículos aprobados. Avanza la mesada 14 para docentes pensionados. Por unanimidad, la Cámara aprobó la iniciativa. Nosotros creemos que es merecida. Congresistas piden medidas urgentes para atender regiones azotadas por el invierno. Para mitigar los riesgos que no dan espera. La Cámara continúa en las regiones. Comisión de Derechos Humanos visitó el Amazonas ante la histórica disminución del caudal de uno de los ríos más importantes del país. Si el río se seca, ¿de qué van a comer cuando su principal sustento alimenticio es la pesca? Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. La mesada 14 está un paso más cerca de los docentes pensionados. En la plenaria de la Cámara superó su segundo examen con 130 votos a favor y ninguno en contra. Ahora irá al Senado para cumplir su trámite en primera vuelta. En la Cámara todos leyeron el mismo libro, que contiene un mensaje claro: regresarle la mesada 14, que es un sueldo más de la pensión en el año, a casi 50.000 docentes. Logramos hoy demostrar que cuando hay proyectos que nos unen y hay iniciativas en común, no importa el partido al que seamos, no importa la ideología, pero lo podemos lograr ponernos de acuerdo. Los profesores hace más de 20 años tenían esa mesada y nosotros creemos que es merecida, se la merecen y lo hacemos con todo gusto. Aunque en las aulas de la Cámara todo fue alegría, son conscientes de que aún hay tareas pendientes. Hay más de 7.000 maestros desempleados. Ahora nos toca legislar para garantizar que los hombres y mujeres que ya han hecho una experiencia en la enseñanza en Colombia puedan continuar con su actividad. Dicen que si ves una mariposa amarilla es porque la fortuna está cerca. Es la fortuna de ser profesor, docente, maestro. La fortuna que sienten 2 congresistas. Para mí es emocionante. Es la máxima decisión que se toma de vida ser maestro, porque es tener la capacidad de escuchar, de dialogar, de sentir. Yo inicié a los 17 años a dar clases a estudiantes de 10º grado, estudiantes de 16 años, recuerdo tanto, y para mí fue una experiencia maravillosa. La mesada 14 sigue en carrera. Esta semana fueron evacuados 21 artículos de la reforma a la salud que se debate en la Comisión Séptima. Desde otros sectores aún trabajan en propuestas para mejorar el articulado. Que sean cubiertos servicios sociales complementarios como alojamiento y transporte a las personas que deben ser atendidas en otras ciudades, así como mejorar la contratación en instituciones de salud, son algunos de los puntos aprobados hasta el momento. Cerca de 21 artículos aprobados. Queda lo de fondo y de mayor debate, que son las funciones de las gestoras, las funciones de la ADRES, la conformación de las redes de servicios, la conformación o estructuración y funciones de los CAPS, entre otros, que eliminan la intermediación financiera. Desde la oposición continúan afirmando que esta reforma no solucionará los problemas del sistema actual. Una reforma que hoy la UPC es insuficiente y le están cargando ahora la infraestructura hospitalaria a la UPC. Hay que abrir bien los ojos. De pronto vamos a tener un buen primer nivel de atención, muy bueno, el acetaminofén, el agüita aromática, todo esto, pero no va a servir para la población, que hoy es de 8 millones de colombianos que están con enfermedades crónicas. Con el 36% del proyecto aprobado, los representantes de la bancada independiente le hicieron un llamado al gobierno, pues consideran que su propuesta, construida con el gremio médico y científico, no fue tenida en cuenta como se había acordado. Nos preocupa porque no se está escuchando a un gran sector de la salud, a un sector científico que está diciendo exactamente en qué se está equivocando la propuesta del gobierno. La reforma de salud continúa en observación. Su futuro en esta etapa se definirá la próxima semana.
Al concluir esta semana, el balance legislativo es positivo. Fueron aprobadas varias iniciativas que beneficiarán a miles de familias en el país. El presidente de la Cámara nos da los detalles en Jaime Raúl Responde. Hoy, hablando de educación, bienvenidos a Jaime Raúl Responde. Hola, presidente. Hola, me encanta saludarlo. Igualmente. Como su merced sabe, yo soy licenciada en educación preescolar y como maestra estoy muy contenta de saber que usted está representándonos en la presidencia de la Cámara. Pero obviamente que hay dudas. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en el último mes que ha estado muy movido todo? Bueno, acá en la Cámara, luego de aprobar con éxito la reforma laboral y de entrar en una participación muy activa en la COP16, empezamos a discutir las reformas constitucionales. Varios proyectos, el principal de ellos, la reforma política. Como tú sabes, yo soy congresista de la Alianza Verde y estoy convencido que una de las principales deudas que tienen los políticos de nuestro país con la ciudadanía es reformarse a sí mismos. También aprobamos 6 actos legislativos más y uno muy positivo, el de la mesada 14 para ustedes los profesores. Sí, realmente a ese punto iba. La mesada 14 para nosotros los maestros, gran importancia le estamos dando y en realidad le agradecemos a su merced, pero nos gustaría que nos contara un poquito más acerca de la mesada 14. Bueno, este fue un beneficio que se perdió por allá en el 2005 en el gobierno de ese momento y que enhorabuena por iniciativa de varios congresistas, yo soy coautor de ese proyecto, logramos después de agendarlo como en 4 sesiones aprobarlo también en segundo debate. Eso me hace también como tener algunas dudas. Se han escuchado muchos rumores de que han habido cosas extrañas en la presidencia de la Cámara o en las plenarias. ¿Usted nos podría contar para que los colombianos pues tengan idea y sepan la verdad? La Cámara es como un poco el reflejo de nuestro país, desafortunadamente, y a veces no damos ejemplo, ¿no? En lugar de entender que las diferencias se deben resolver de manera tranquila, pacífica, argumento va, argumento viene, desafortunadamente a veces hay polémicas. En estos días se hablaba de la no aprobación de 2 proyectos importantes, los cuales yo apoyo mucho. Uno que tiene que ver con la prohibición de la explotación de hidrocarburos en la Amazonía, que desafortunadamente por falta de quórum no se pudo aprobar, y el otro sobre ausentismo parlamentario, que pasó lo mismo. ¿Nos puede dar un mensaje para nosotros los maestros, los jóvenes y los colombianos? Bueno, yo creo, lo primero es que la educación es lo más importante. Y este lápiz que cargo desde que era secretario de Educación de Boyacá, líder estudiantil, presidente de la Comisión Sexta y hoy como presidente de la Cámara, significa que yo creo que la educación es el camino para cambiar a nuestro país. Mejorarle la condición laboral a los docentes de Colombia no es otra cosa que brindarle mejor educación y mayores posibilidades a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, representante. Me ha quedado claro y creo que a todos los colombianos. Muchas gracias y bienvenida acá siempre a ti y a todos los profes de Colombia al Congreso de la República. Para la oposición es un fracaso el acuerdo nacional para sacar adelante las grandes reformas del gobierno Petro. El representante Daniel Carvalho manifiesta el porqué en la oposición en Cámara. El acuerdo nacional es un fracaso. Empezamos esta legislatura con un nuevo ministro del Interior, un hombre con una mejor actitud y con una idea muy linda de un gran acuerdo nacional. Hoy, apenas 4 meses después, podemos decir que esto ha fracasado. ¿O era una fachada? Miremos. Por ejemplo, uno de los puntos del Gran Acuerdo Nacional hablaba de una deliberación democrática de las reformas sociales. Esto no ha sido así. En las discusiones de las reformas laboral, pensional, política y de salud, no han querido escuchar a los demás, no han aceptado una sola de las proposiciones y además, a quienes osamos criticar la propuesta del gobierno, los demás salen a tacharnos de fascistas o de paramilitares. Otro de los puntos del Gran Acuerdo Nacional hablaba del respeto al disenso.
esto tampoco ha sido así. Basta con ver la forma en que la bancada de gobierno ha tratado a todos aquellos que tenemos opiniones diferentes al gobierno nacional. Hay que ver la forma en que el presidente Gustavo Petro trató a Rigoberto Urán y además como tuvo el descaro de señalar que todos aquellos que lo criticaban eran personas que habían sido pagadas o que eran amigas de ideas paramilitares. También vimos al presidente Petro criticando a Karol G por una canción y al otro día sale y nombra como gestor de paz a un reconocido violador de niñas. En fin, el gran acuerdo nacional, al final de cuentas, no fue más que una fachada democrática que esconde por debajo una gran cantidad de negociaciones burocráticas. Medidas urgentes reclaman los representantes ante el crudo invierno que afecta a varias regiones del país. Los congresistas piden que bajo el amparo de la situación de desastre decretada por el gobierno lleguen con prontitud las ayudas destinadas para tal fin. Chocó enfrenta una situación crítica. 27 de sus 31 municipios están afectados por la ola invernal. Representantes hacen un llamado al gobierno nacional para atender esta situación. Hace mucho tiempo estamos pidiendo los dragados, los ríos Atrato, San Juan y Baudó, y creo que eso es lo principal que se requiere. Pero también hacer un llamado al gobierno nacional que en este momento también mire lo que está pasando en la parte sur del departamento con un paro armado en medio de esta ola invernal y que también es un tema verde. El llamado contundente al gobierno nacional es que las inversiones que hagan en el departamento del Chocó sean de inversiones definitivas para que la gente pueda vivir un poco en paz y que cuando venga la ola invernal tengan esos muros de contención. Y que los recursos y el director de la gestión del riesgo de verdad comience a entender que el departamento de La Guajira tiene necesidades y los hechos aislados de corrupción que se han venido generando no tiene nada que ver la población indígena que hoy necesita y clama que el gobierno nacional en verdad invierta en el departamento. También representantes de otros departamentos exigen que las ayudas sean direccionadas a todo el territorio nacional. No es solamente Guajira y Chocó y Bogotá, que entendemos que están en una emergencia hoy crucial para que el gobierno los atienda. Pero ¿qué pasa con Antioquia? ¿Qué pasa con los otros territorios? ¿Qué pasa con el Bajo Cauca? Le pedimos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que haga presencia, que lleve su oferta institucional, que lleve las ayudas humanitarias. Porque ahora lo que necesitamos es ejecución de esas obras para mitigar los riesgos que no dan espera. Cuéntele al país qué se robaron y qué dejaron, pero ejecute. Las inundaciones presentadas en la autopista norte de Bogotá debido a las intensas lluvias motivó un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara. La ministra de Transporte explicó las razones de los retrasos de las obras en esta importante vía. Gracias a las intensas lluvias de la semana anterior que ocasionaron una inundación sin precedentes, se reveló que existen graves fallas en la ampliación de Autopista Norte que no se ha solucionado por parte del concesionario desde hace 4 años. Así fue expuesto en el debate de control político al Ministerio del Transporte y entidades del sector que no han dado solución a la fecha por falta también de una licencia ambiental. Hoy vemos una troncal que lleva detenida por 4 años porque se encontró un cuerpo de agua, el cual por supuesto hay que preservar, pero hoy la movilidad en nuestra provincia Sabana Centro y por supuesto del departamento de Cundinamarca pues se ha visto afectado por la falta de ejecución de esta obra. Ante las afectaciones por esta inusual inundación, los habitantes de los municipios de la Sabana, los congresistas también solicitaron agilidad para agilizar las obras y la licencia ambiental que aún está en veremos. A acelerar todas estas obras, a permitir que se puedan suplir todos los trámites que correspondan, porque cada día que se demore poner en funcionamiento estos proyectos viales, pues son afectaciones muy grandes para quienes viven en Bogotá o viven en Cundinamarca y se desplazan de lado a lado. Esta unidad funcional que se conoce como Troncal de los Andes había obtenido su licencia ambiental en el año 2018, pero pues producto de unas denuncias y además de unas decisiones de las autoridades judiciales, pues tenemos hoy la obligación de modificar esta licencia ambiental y hacer una modificación al trazado de la vía. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. En una mesa de trabajo se reunieron autoridades y expertos para enriquecer el proyecto de ley que pasa a plenaria de Cámara, que busca garantizar la confiabilidad y precios justos de energía eléctrica y la implementación de energías no convencionales para los hogares de bajos recursos.
Lo que queremos es que haya más energía solar en todo el país, que las viviendas de los estratos 1, 2 y 3 generen su propia energía. Representantes del Valle del Cauca del proyecto político Felicidad y militantes del Partido Verde denunciaron amenazas contra su integridad física y mental, especialmente en el área de influencia del municipio de Jamundí. Los congresistas presentaron evidencias de mensajes intimidatorios y pidieron a las autoridades competentes garantías para el ejercicio de su labor política. Estuvo presente la Defensoría del Pueblo y anunció que expediría una alerta temprana donde involucraría unas acciones urgentes de carácter preventivo. La Fiscalía General de la Nación debe avanzar lo antes posible en la investigación y unos resultados concretos. Ante estos graves hechos que los juntamos todos con evidencia, todos tienen denuncias en la Fiscalía y la inoperancia y la negligencia de las instituciones nos están impidiendo poder hacer política en la forma que lo hacemos. La Comisión Legal de la Mujer, la Gobernación del Valle del Cauca y la Red de Mujeres por los Territorios del Agua se unieron para radicar la iniciativa Ley Inírida Mujeres Cuidadoras de la Biodiversidad en el marco del desarrollo de la COP16. ¿Qué buscamos con este proyecto? Primero, que sea aprobado en el Congreso de la República para que estas mujeres tengan otras oportunidades y sean reconocidas como cuidadoras de ese ambiente biodiverso que tienen nuestras regiones, pero más allá también queremos ser un referente a nivel mundial para el reconocimiento de nuestras mujeres cuidadoras de la biodiversidad, o sea, que Colombia se convierta en ese referente. Como las mujeres desde esos territorios podemos cuidar esas cuencas, desde la cuenca alta hasta la desembocadura, y cómo estamos contribuyendo pues a que no haya contaminación, a cuidar las diversas formas de biodiversidad. Colombia fue reconocida a nivel mundial por su liderazgo en el fortalecimiento de políticas públicas que protejan a la niñez. Sin embargo, los resultados parecen no corresponder con la realidad del país. Las cifras siguen siendo desalentadoras. 78.124 denuncias de violencia contra la niñez y 375 homicidios de menores son las alarmantes cifras que motivaron la citación a un debate de control político al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Necesitamos la articulación institucional para que esa atención a la primera infancia sea adecuada y sea integral. Aunque cualquier cifra es preocupante, en estos casos de vulneración de derechos, uno ya es mucho riesgo. Nosotros encontramos que entre 14 millones de niños y niñas tenemos 71.000 procesos. Ese porcentaje todavía es manejable, tenemos que lograr cerrar esa brecha. Asimismo, para abordar el tema, la Comisión de la Niñez del Congreso instaló una mesa de trabajo a la que denominó Con los niños no te metas. Disminuir la impunidad, contrarrestar la impunidad y garantizar la protección de los niños es un tema no de colores políticos, sino es un tema de la agenda gubernamental, la agenda del país y la agenda también del mundo. Esta agenda legislativa se desarrolló en el marco de la primera Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a la violencia contra la niñez, en la que el Congreso de Colombia fue reconocido por legislar en políticas públicas que protejan a los menores. Y mientras los adultos no nos pongamos de acuerdo en que los niños y niñas deben ser prioritarios, los niños y niñas van a seguir sufriendo como hasta ahora. Para los representantes, la sociedad debe entender que la protección de los menores comienza desde las formas. Por eso, las fuertes críticas que generó esta semana el contenido de la canción Más 57. La controversia desatada por la canción Más 57, interpretada por un grupo de reggaetoneros colombianos, llegó a las redes sociales de los representantes. Varios congresistas postearon sus reacciones y se las presentamos aquí en Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. La discusión llegó también a las redes sociales de varios representantes, quienes han expresado su opinión sobre la letra de la canción. La representante por Cundinamarca, Alexandra Vázquez, publicó en su cuenta de X, abro comillas, artistas con tanta influencia envían mensajes equivocados en un momento en donde en el país aumenta el turismo sexual y las violaciones de niñas, niños y adolescentes, que muchas veces terminan en asesinatos. ¿Acaso no es mejor utilizar la fama de ustedes para enviar mensajes positivos en vez de promover indirectamente la pedofilia? En un debate de control político al ICBF, se planteó que la entidad convoque a los autores e intérpretes de la canción para hacerles conciencia acerca de los derechos de los menores. El representante conservador Luis Miguel López indicó, abro comillas,
En medio del debate de control político que le hacemos al ICBF Colombia por la grave crisis de desprotección que vive nuestra niñez, acompañamos esta exhortación para que la entidad capacite y concientice a los autores de la canción Más 57, que menciona la sexualización de una niña de 14 años. Por último, la representante Catherine Miranda destacó el pronunciamiento de Karol G acerca de la reacción del público y la polémica alrededor de Más 57. Qué grandeza la de Karol G, sin egos, sin soberbia, hablando y disculpándose desde el corazón, explicándole a nuestro país la verdadera intención de su canción. Yo de verdad que amo a esta mujer. El público queda a la espera sobre lo que sucederá con la canción. ¿Será un éxito o, por el contrario, quedará sepultada por la polémica? La polémica canción puso en evidencia la obligación de analizar los contenidos que promueven y validan conductas violentas para la sociedad. A esto se le conoce como violencia simbólica. Veamos qué significa en Mujeres con todas las de la ley. Erradicar la violencia de género exige pensar qué mensajes se están difundiendo a la sociedad, los cuales se pueden constituir en violencia simbólica. ¿Qué es eso? Veamos. Violencia simbólica son una serie de componentes culturales que terminan reproduciendo o replicando ciertas dinámicas en donde siempre hay un actor oprimido o excluido o violentado históricamente. Por ejemplo, cuando escuchamos canciones racistas o machistas o clasistas y que todos esos componentes culturales van justificando y restándole gravedad al fenómeno práctico, físico, económico de la violencia cotidiana. Esto necesita de mucho cambio cultural, de mucho cambio de chip, pero para eso lo primero es tomar conciencia y para eso la pedagogía es muy importante. Los cantantes son grandes referentes que masifican los mensajes a través de sus letras y de sus canciones. Más 57 y muchas otras canciones que uno ve en las diferentes rankings de música no mandan los mensajes adecuados a nuestros niños y a nuestros jóvenes que están expuestos permanentemente. Hacer conciencia de qué mensajes se difunden y sus efectos sociales son un acto de corresponsabilidad. Muy importante trabajar desde la familia, desde la niñez y la educación para que entre todos haya trabajo de corresponsabilidad hacia el respeto. Escuchando las opiniones de colombianos de diferentes regiones, se construye el proyecto que busca fortalecer las juntas administradoras locales. Con esta propuesta se pretende dignificar la labor de los ediles. En la Cámara, la comunidad es protagonista. Desde su blanca y corta cabellera hasta su pausada forma de hablar, reflejan experiencia. Ella es Livia Catacolí, edil de la Comuna 13 de Cali. Trabajar por la comunidad, tener el derecho de pertenencia por la comunidad, por el sector del territorio donde uno trabaja. Ya llevo como 50 años trabajando. Ella, al igual que 274 ediles más de Cali y miles de todo el territorio colombiano, esperan un reconocimiento mayor a su labor. Nosotros los ediles en varios municipios nos estamos ganando menos del mínimo. Está lo de la pensión, no tenemos derecho a pensión. Precisamente, hay un proyecto en la Cámara que busca mejorar las condiciones de los ediles. En mejorarles sus salarios a aquellos que hoy lo tienen, porque la ley 2086 les generó por primera vez un honorario a esos ediles cuando que estaba a voluntad de los alcaldes, pero también buscar la parte de que tengan el reconocimiento de la parte pensional. Además, pues a todos se les da reposición de votos, porque a los ediles no. Doña Livia espera que, como en su comuna, haya unión y el proyecto prospere. Ese proyecto lo venimos trabajando hace más o menos 3 años, yo he participado, estoy de acuerdo, ojalá que el orden legislativo nos oiga. Los representantes han expresado su preocupación ante el riesgo de un desabastecimiento de gas en el país en los próximos años. A pesar de las versiones de Ecopetrol y el Ministerio de Minas y Energía que desmienten dicho riesgo, varios congresistas instan al gobierno nacional a tomar medidas ante las alarmas. Representantes vienen insistiendo y advirtiendo ante varios funcionarios del sector energético para que se tomen precauciones y evitar un inminente desabastecimiento de gas en el país.
Si no asumen que hay un problema de abastecimiento de gas, ¿cómo nos van a plantear soluciones a los más de 36 millones de familias que su seguridad alimentaria depende de tener este gas natural? Y no solamente en las viviendas, sino también el gas vehicular y a las industrias. Más del 20% de reservas probadas se están requiriendo en este momento para poder suplir la oferta nacional. Solamente a hoy estamos discutiendo el garantizar el gas 2025, 2026. Colombia no tiene la certeza ni jurídica, ni técnica, ni mucho menos administrativa por los agentes reguladores de la energía y del gas. Por su parte, voceros del Gobierno Nacional dan un parte de tranquilidad a los ciudadanos y aseguran que sí hay recursos de gas para 2025 y 2026 y se descarta su importación. Ni durante el fenómeno del Niño hubo racionamiento, ni durante el mantenimiento de la regasificadora hubo racionamiento, ni vamos a tener racionamiento, porque estas son las tareas, la determinación, el trabajo y la obligación que tenemos como Gobierno Nacional para con el país. Respecto a nuestra demanda, respecto a nuestra capacidad de producción y los hallazgos nuevos que se han anunciado, no va a haber necesidad de importar más volúmenes de gas en el país el año entrante. También desde el legislativo se adelantan iniciativas para penalizar el suministro de gas de forma ilegal. 1.600.000 colombianos que aún cocinan con leña. Y queremos que le llegue gas, pero que le llegue de forma segura. Finalmente, en el debate, los representantes aseguran que las cifras que entregó el gobierno son cambiantes, lo que evidencia una desconexión con la realidad del país. También Naturgas insistió que por primera vez en 4 décadas se estaría perdiendo la seguridad energética en materia de gas. El cambio climático está provocando que el río Amazonas tenga descensos históricos en su caudal. La situación llamó la atención de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que se desplazó hasta la zona para escuchar a la comunidad. Esto es de la Cámara a la región. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes hizo presencia aquí en el municipio de Puerto Nariño, Amazonas, analizando las consecuencias que trae la sequía del río. A Puerto Nariño solo se llega vía fluvial, una travesía de 2 horas en lancha desde Leticia. Aquí llegaron los congresistas a escuchar la preocupación de las comunidades por los bajos niveles del río que afectan la pesca, el acceso al agua potable y la agricultura. La sequía como tal nos dio muy duro, ¿por qué? Porque los pescadores no pueden acceder a traernos a la ciudad capital nuestros productos. Llega la sequía, pues todo el producto se escasea y es muy caro las cosas. Urgente, necesitamos llegar a las comunidades a resolver el problema de agua potable, medicamentos y remesa porque tenemos ya problemas de niño enfermo. Los representantes evaluaron los efectos del cambio climático en la región y las condiciones de vida de los pobladores. Si el río se seca, ¿de qué van a comer? Cuando su principal sustento alimenticio es la pesca, es la principal proteína, como se dijo. Donde se dijo, por ejemplo, que se necesita que aquí cruzan 3 ríos fundamentales y no tienen agua potable. Todavía hay poblaciones en Colombia que cuidan lo que es riqueza global, que es nuestra biodiversidad, nuestra selva, donde nace el agua, y no hemos sido capaces ni siquiera de ser recíprocos para garantizarles que ellos tengan un saneamiento básico. Necesitamos que el gobierno nacional trace una línea fundamental de acciones para recuperar nuestros ríos, nuestros lagos y nuestros humedales. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso buscará una reunión transfronteriza entre Colombia, Brasil y Perú para concretar acciones de preservación del afluente. De esta manera llegamos al final de una emisión más de Noticias Cámara de Representantes. Agradecemos su sintonía y los invitamos a seguir nuestros canales digitales. Así es, Valentina. En las redes nos encuentran como @Cámara Colombia y escaneando el código QR que tienen en pantalla pueden acceder a todas nuestras emisiones. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.